Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy te traigo una reseña rápida de la nueva colección de fragancias top de la casa Zara, más mis impresiones generales de la colección Blanche de Olivia Jacobetti, también de la casa Zara. Un total de 7 fragancias divididas en dos colecciones muy distintas. En primer lugar, vamos a hablar de la colección Top, formado por 3 fragancias que nos presentan una concentración de Eau de Parfum 100 ml a un precio de 15,95, con un envase y packaging sencillo, pero que gusta, y como pega pondría un poco el atomizador, que no es muy allá, pero por su precio cumple. Las 3 fragancias nos presentan un denominador común, que es la utilización de la nota de tabaco, empleado de forma diferente en cada fragancia. La primera de la colección es la Top 01, que es Tabac and Jazz, una fragancia sencilla, algo dulce y llamativa que es fácil de llevar. Nos presenta un aroma oriental, algo gourmand, que destaca por una salida frutal, algo fresca, con notas como la bergamota y una pera muy marcada y destacada. Su corazón, ya más dulce pero ligeramente alicorado, destaca por las notas de ron, para terminar con un fondo amaderado atabacado que se nota algo cremoso y dulce, con las notas de la madera de sándalo, la vainilla y el tabaco, pero con un tabaco suave, algo dulce que gusta y llama bastante la atención. En general es una fragancia sencilla, fácil de llevar, que va a gustar bastante, que sale fresca y que se va endulzando para quedar con un tono amaderado, atabacado, dulce y llamativo. Además de presentar este buen aroma, también nos ofrece un rendimiento aceptable, pues alcanza la quinta hora en piel con una proyección moderada, que sobre todo destaca en su primera hora, para luego quedar más en la piel. Es una fragancia más suave y personal, pero que se hace de notar algo. La veo una fragancia unisex, sin edad, muy versátil para el día a día, indicada sobre todo para entretiempo. En general es una fragancia fácil, hecha para gustar, con un olor bastante bueno, aunque nos ofrece un rendimiento algo más discreto, pero por su precio cumple. Es una buena fragancia. La siguiente de la colección es la Top 02, que es Tabaco Tango, una fragancia llamativa que nos presenta una salida diferente que puede no gustar de primeras y que te podrá evocar a fragancias árabes con esas notas de rosa oud. La fragancia nos presenta un aroma más floral en la salida y amaderado en el secado, donde se destaca una salida llamativa con las notas de la mandarina y el azafrán, que quedan en segundo plano, eclipsadas por las notas de corazón, que son una rosa muy marcada con la madera de guayas, que dan esa sensación de rosa oud tan característica, pero que es algo diferente. Este combo de notas es más suave y fácil de llevar, y a medida que la fragancia se va secando va disminuyendo esas notas y va quedando una fragancia más dulce, algo atabacada, con un incienso que gusta mucho. Es una fragancia diferente que de primeras puede no gustar, pero que a medida que se sienta en la piel va mejorando y gusta mucho. No es una fragancia fácil, no es para todo el mundo, así que recomiendo probar antes y esperar un poco a su secado. En cuanto a su rendimiento, es algo más notable que el anterior, con una proyección moderada que destaca sobre todo su primera hora y algo, para luego quedar más en la piel con una duración de algo más de 5 horas. Tampoco rinde mucho, pero cumple. La veo una fragancia unisex, sin edad, muy versátil y algo elegante para el día a día o alguna ocasión semiformal, indicada sobre todo para entretiempo. En general es una fragancia llamativa, algo diferente, que destaca por esas notas de rosa guayac, con un secado riquísimo que huele bien y no rinde mal. No es una bomba, pero por su precio cumple, una fragancia diferente que puede gustar. Y ya la tercera y última de esta colección es la Top 03, que es la Tabac Treasure, una fragancia elegante y llamativa que destaca por un olor y un rendimiento bastante bueno. Nos presenta un aroma ambarado especiado que sale intenso con las notas de el jengibre y la canela, que le dan un toque especiado a las dos notas predominantes de la fragancia, que son el tabaco y la vainilla. A medida que la fragancia se asienta, se vuelve más cremosa y ambarada, quedando una fragancia llamativa, dulce y cremosa por la vainilla y el abatonga, con un tono atabacado muy llamativo.
Es un olor a vainillado atabacado que te podrá recordar bastante a Tabaco Vanille de Tom Ford. No es un clon, pero al aire te la podrá recordar fácilmente. Tal vez esta versión esté más especiada y la vainilla tiene un tonito diferente, pero te la podrá recordar muchísimo. Además de su buen aroma, tiene un rendimiento muy bueno, con una duración en piel de más de 6-7 horas y con una proyección media-baja que destaca sobre todo en su salida, donde se expande su primera hora. Luego te la van a percibir bien hasta la tercera hora y luego se va a quedar más en la piel. Esta fragancia destaca porque también tiene un buen agarre en ropa. Es una fragancia unisex, sin edad, muy llamativa y algo elegante que yo usaría para ocasiones de semiformales a formales, aunque también vale para uso diario, indicada sobre todo para otoño e invierno. Es una fragancia muy llamativa que huele muy bien en la línea de Tabaco Vanille de Tom Ford, con un rendimiento y un olor muy destacado. La verdad es que está muy bien para su precio, sin duda es una de las buenas fragancias de la casa Zara. Y tras analizar esta colección, os dejo mis impresiones generales de la colección Blanche de Olivia Jacobetti, compuesta por 4 fragancias, que ahora también las venden en un set llamado Discovery, compuesta por 4 fragancias con una concentración de eau de parfum. Una de ellas nos presenta un contenido de 100 ml y las otras 3 en formato de 25, a un precio de 45 € el set. También las podemos comprar de forma individual a un precio de 22,95. Pero ojo, al menos en mi zona no están disponibles en tienda, ni para probar ni para comprar. Solo las puedes comprar por internet y lo veo un poco descuidado el tener que comprar fragancias por internet sin ni siquiera poder probarlas antes. En fin, son cositas de la casa Zara. Esta colección Blanche nos presenta 4 fragancias que tienen como denominador común la nota de almizcle. Son fragancias suaves, más personales y sutiles que destacan por un olor que nos transmite una sensación de pureza y limpieza, olor a limpio y pulcro. La verdad es que huelen muy bien, son sencillas y claras y todas nos transmiten esa idea de olor a limpio. La primera de esta colección es la Vapeur Blanche, que se define como un blanco deportivo. Nos presenta un aroma amaderado aromático que destaca por una salida muy marcada por la nota de eucalipto, con un corazón más amaderado donde percibimos la nota de cedro, para terminar con un fondo almizclado algo dulce y suave que nos transmite una sensación a limpio. Básicamente es una fragancia sencilla, algo lineal, que sale con el eucalipto, con un tono amaderado y un fondo de almizcle blanco. Es una fragancia suave, ligera y personal, con una proyección muy baja y una duración en piel que llegará a las 5 horas. Es una fragancia hecha para disfrutar uno mismo y con esa sensación de limpieza. La verdad es que huele muy bien, pero su rendimiento es bastante flojo. Fragancia personal y sutil. La veo una fragancia unisex, más madura y elegante, indicada para entretiempo. Una fragancia con un olor a blanco limpio. La siguiente de la colección es Libre Blanche, que se define como una página en blanco o un paréntesis. Nos transmite un aroma floral almizclado que destaca por una salida floral con un tono ligeramente dulce y cítrico, donde destacamos las notas de algodón, para terminar con un fondo suave donde se aprecia levemente el aroma de las maderas blancas que dan sustento a la nota de almizcle, un almizcle blanco que nos vuelve a transmitir esa sensación de olor a limpio. Es una fragancia muy suave, ligera, bastante lineal y sin apenas evolución, que sale floral, algo cítrica y dulce, pero que se va amaderando, almizclando, cogiendo un tono algo suave, atalcado, que nos aporta un olor a limpio. Es sin duda la fragancia más suave y ligera de esta colección, con una proyección casi nula y una duración en piel que podrá alcanzar 4 horas, pero de forma muy sutil y leve. La verdad es que huele bien, pero no irá más allá de nuestra piel. La veo una fragancia unisex, sin edad, más diurna y elegante, idónea para entretiempo o días de menos calor. Es una fragancia que huele bien, con ese toque de elegancia y de limpieza, pero con una proyección y duración muy baja. La siguiente fragancia de la colección es Popeline Blanche, que se define como una colonia almizclada, elegante y atemporal.
Nos presenta un aroma floral almizclado que destaca por una salida cítrica con una bergamota muy marcada, pero que rápido se va aflorando con la nota de neroli que se convierte en la protagonista de la fragancia, para terminar con un fondo algo amaderado con la nota de almizcle como destacada en el secado. Es una fragancia fresca con un punto herbal muy floral que huele muy bien y nos podrá recordar a las colonias clásicas de antes con ese toque de neroli que gusta y destaca. Esta también nos transmite esa sensación de limpieza y elegancia. Es una fragancia personal y ligera que se siente algo más que la anterior, con una proyección baja que además destaca algo su primera hora, para luego quedar más en la piel con una duración máxima de 4 o 5 horas. La veo una fragancia unisex, sin edad, más diurna e indicada sobre todo para primavera y verano. En general es una fragancia más fresca, con un olor más clásico, marcado por la nota predominante del neroli y ese fondo almizclado que nos da una sensación de limpieza y elegancia. Fragancia que huele bien, pero tampoco destaca por su rendimiento. Y ya para terminar la colección te traigo la Blanc Ensoleillé, que se define como un blanco lactónico salado y azucarado. Nos presenta un aroma amaderado almizclado que destaca por una salida cítrica con una bergamota marcada y destacada, que después se va deshaciendo y va apareciendo poco a poco la leche de coco, que se nota y destaca pero tampoco es abrumadora, que le da cierta cremosidad a la fragancia, para terminar con un fondo algo amaderado y almizclado que gusta y es algo diferente a las anteriores. Tiene ese toque más veraniego que gusta mucho. Es un olor suave, algo dulce y cremoso, con toques cítricos en la salida y un secado más llamativo con la leche de coco y ese fondo almizclado. Es una fragancia cuyo rendimiento es similar a las anteriores, la veo personal y sutil, pero que destaca un poquito más por esa nota de coco, aunque tiene una proyección baja y una duración en piel de unas 5 horas. La veo una fragancia unisex, sin edad, muy versátil e indicada sobre todo para uso diario, para utilizarla en verano o días de menos calor. Es una fragancia que huele muy bien, con ese toque más tropical que puede llamar algo la atención, que sigue oliendo a limpio y elegante, pero que otra vez su rendimiento es bastante justo. En general, las 4 fragancias tienen ese concepto de olor limpio y elegante que se quedan a ras de piel, son fragancias sutiles y personales para disfrutar uno mismo. La verdad es que huelen bien, pero su rendimiento a mí no me convence. Esperaba más de esta colección, pero ojo, nos traen un concepto diferente y huelen bien. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.